La inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, va a servirles. Bueno, ahora tiempo de hablar con las compañías, qué es lo que está pasando puertas adentro de las organizaciones, cómo están trabajando. Le doy la bienvenida a quienes van a compartir este panel. Guiver Anglevier es uno de los fundadores de Globant, emprendedores si los hay. En el año 2003, junto a tres amigos, fundó Globant. Y un apasionado de la transformación digital. Guiver, ¿existía la inteligencia artificial en el 2003? Existía, pero de alguna manera estaba dormida. En realidad la inteligencia artificial comienza alrededor de los años 50. ¿Pero qué se podía hacer en los 50 con inteligencia artificial? Bueno, se comenzó a definir qué sería una inteligencia artificial y bueno, durante mucho tiempo se hicieron varios intentos. Me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, ya estábamos trabajando en temas de sistemas expertos que consistían en tratar de extraer de un experto todo el conocimiento, ponerlo en forma de reglas y hacer un software que funcionara y que respondiera como un experto lo haría. Lo que descubrimos era que los expertos no eran tan buenos explicando por qué sabían lo que sabían, y eso de alguna manera limitaba. Y no fue hasta esta década, y particularmente creo que los últimos 5 o 6 años, que la explosión de datos, en los cuales Internet ha facilitado capturar un montón de datos, el poder computacional y la aparición de plataformas de desarrollo que lo hacen fácil, permitieron hacer que ya las computadoras se dediquen a encontrar esos patrones comunes sin necesidad de que alguien se los explique. Y eso genera una revolución, ¿no? Muy fuerte, sí. Sin necesidad de que alguien se los explique. Alejandro Zalewski. Alejandro es el gerente de Big Data de Movistar. Hace 4 años que está en esa posición. Bienvenido. ¿Cambió mucho tu función en esos 4 años con el avance de la tecnología? Bueno, absolutamente. ¿Es como estar todo el tiempo en una nueva posición? Y básicamente sí, yo creo que hay doble desafío. Cambia la tecnología, cambia nuestro negocio, que en la industria en la que estamos es muy particular. Entonces vivimos con esas dos cosas, 4 años, que son casi como 4 funciones distintas. Jorge de Antoquia es VP de Customer Services de Amex, de American Express. Hace 34 años que trabajas en la compañía, hace 8 años que está en esa posición y también imagino que todos los días la posibilidad de generar como un nuevo sistema para digamos, eficientizar la operación. Sí, la verdad que sí, es muy interesante todo lo que está pasando con respecto al tema de la transformación digital e inteligencia artificial. Nosotros ya hace varios años que estamos trabajando en esto y parte de lo que hacemos es qué es la transformación digital, ¿no? La transformación digital es cómo utilizamos nueva tecnología, cómo usamos data analytics, cómo usamos inteligencia artificial para rediseñar, estandarizar y automatizar nuestros procesos. Esto genera un cambio muy importante en base a lo que estamos haciendo, pero la verdad que las oportunidades que nos están generando son muy buenas desde el punto de vista de que nos permite hacer cosas de manera diferente y la verdad que es algo a nivel personal también que me llena de energía porque es algo nuevo, ¿no? También hacer algo nuevo a veces genera cierta resistencia, sobre eso en un ratito vamos a profundizar. Pedro Carosi. Pedro es Principal All Engineer de Despegar, es licenciado en Ciencias de la Matemática, egresado de la UBA, el Millennial del panel. Bienvenido, licenciado en Ciencias de la Matemática. Yo te puedo hacer así como un supercálculo y me lo sacás. ¿Qué estudio un licenciado en Matemática? Bueno, siempre esa pregunta es bastante habitual. Creo que la respuesta más corta sería aprender a resolver problemas difíciles. Bueno, llevémoslo a casa. Entonces, sí, para eso yo pensé que eso se ocupaban los psicólogos. Bueno, también. Y ahora tenés el enorme desafío en una compañía, bueno, en una industria en realidad que está en pleno cambio, como todas, pero el tema de turismo en el último tiempo. Sí, nosotros usamos, bueno, ahí tenemos un punto donde la inteligencia artificial, machine learning, nos dio un gran diferencial que fue en toda la optimización de procesos. Eso es de cara adentro de la empresa, aprender muchísimo de nuestra operatoria, tenemos muchísimos datos, muchísimas ventas, tráfico, y todo eso utilizarlo para extraer información y tener procesos que nos ayudan a optimizar nuestros procesos internos. Entonces sí, eso fue súper importante.
Guiber, Jorge hablaba del tema de la oportunidad que genera la inteligencia artificial y la optimización de los procesos, pero igual cuando uno empieza a recorrer hay como cierta resistencia. ¿Por qué le cuesta tanto a las empresas? Mira, Carla, yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente se aproxima demasiado al problema y cuando ve inteligencia artificial dice, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sí? Lo lógico, muchas veces alguno puede optar por las formas más simples de inteligencia artificial, visión por computadora o un chatbot, pero hay muchísimas más oportunidades de hacerlo, de llevar iniciativas que realmente transformen la organización, pero cuando uno ve de cerca el problema, cree que el problema es acerca de hacer tecnología. Y yo creo que si uno lo mira en perspectiva, se da cuenta que hay un cambio humano dentro de la organización que tiene que suceder. Y yo digo que lo que hay que hacer es ser tecnología. Yo veo un futuro en el cual en las organizaciones los humanos y la tecnología nos unamos de manera tal que amplifiquemos todas las capacidades de hacer lo que hagamos. Hoy las organizaciones están enfrentando un desafío triple. Primero, nuevos competidores, como por ejemplo nuestros amigos de Amazon, que son capaces de, uno los ve reinventándose, de pasar de un libro, de vender libros a vender cualquier cosa, a poner inteligencia artificial, a tal vez explorar el espacio. Ese tipo de organizaciones abrazan la tecnología y realmente nacieron en un mundo nativo digital. Ahora, si vos naciste en un mundo analógico... Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con las generaciones? Claro, bueno. Generar un cambio tan grande es un cambio fenomenal y creo que involucra necesariamente un cambio cultural en la organización, un cambio en cómo ejecutamos los proyectos, cómo hacemos las iniciativas, ya no son más de un silo, involucran trabajo multidisciplinario, involucran mucho la presencia de los líderes dentro de los equipos y una señal muy clara. Por ejemplo, nosotros en Globant hace 3 años decidimos que el 100% de nuestros Glovers iban a entender para qué servía la inteligencia artificial. Entonces hicimos un curso de 1 hora y media que todo el mundo tenía que pasar y todo el mundo en Globant lo pasa. Cualquiera, del que te abre la puerta hasta el tipo más senior en tecnología, todos tienen que saber eso. ¿Por qué? Porque existen un montón de chances de entender que en lo que estoy haciendo tal vez no lo debería seguir haciendo yo, debería estar utilizando inteligencia artificial. Escribimos un libro también que de alguna manera lo hace mucho más accesible también a nuestros clientes. Bueno, esto es una parte. Ahora, hay todo un cambio organizacional donde la tecnología juega y que nos permite desarrollar no tanto una organización, sino un organismo viviente, algo que sea flexible, que pueda realmente adaptarse al cambio. Alejandro, y en el caso de la industria de la comunicación, ¿cómo están trabajando? En las telecomunicaciones, ¿cómo están trabajando con IA? Mira, yo creo que hay varias oportunidades y cosas que estamos haciendo y muy en línea con lo que comentaba recién Guibert. Me parece que todas las empresas de telecomunicaciones y especialmente nosotros que intentamos liderar esto, ya desde hace un tiempo comenzamos todo un proceso por transformar nuestro proceso de toma de decisión, de planificación, de asistencia más basado en datos. Somos organizaciones que somos tecnológicas, pero somos tecnológicas de otra parte de la tecnología, pero nuestras propias redes, todo lo que nosotros manejamos tiene un gran volumen de información. La verdad es que nosotros comenzamos hace un tiempo todo un proceso de comenzar seriamente a armar una tecnología de información y luego una tecnología de inteligencia artificial por detrás para poder realmente entender esos datos, explotarlos y sobre 2 grandes focos de trabajo. Por un lado, hay todo lo que tiene que ver hacia cara a nuestros clientes, en donde nosotros desde lo que es la atención inteligente basada en chatbots o lo que son los modelos predictivos para optimizar lo que son nuestros procesos, nuestras ofertas, y después todo lo que tiene que ver con lo que comentaba también él atrás, que es la optimización de procesos, algo que por ahí no se ve, pero que es a la hora de decidir dónde invierto, cómo arreglo, cómo optimizo. Y en casos prácticos, por ejemplo, ¿qué cosas que antes hacía una persona hoy se resuelven con inteligencia artificial? Mira, yo te diría que hay muchas tareas, y te voy a dar 1 o 2 ejemplos, en los cuales, lo que decía también Guibert, la mezcla persona-inteligencia artificial se empieza a dar. Por decirte algo, hace no mucho tiempo atrás, a la hora de planificar dónde poner una antena para optimizar una señal, lo hacía un ingeniero que, obviamente con su lógica experta, analizaba información y decidía dónde tenía que apuntarse una antena, por ejemplo.
Hoy en día eso lo hace con el soporte de una herramienta de inteligencia artificial que hace predicción de patrones, de movimientos, y la combinación de su conocimiento con la herramienta lo hace. Y por otro lado, lo mismo está ocurriendo en la atención al cliente, en la cual lo que antes era, bueno, muy similar al caso que vimos de Deutsche Bahn, en el cual la atención era solamente una persona tratando de resolver el problema, hoy con una herramienta de inteligencia artificial atrás detecta automáticamente un problema, hace una sugerencia de cómo atender o cuál debiera ser la respuesta, incluso muchas veces directamente se deriva que un chatbot inteligente lo haga. Yo creo que el secreto en estos casos de uso y varios más que tenemos y que todos como industria desarrollamos es esto de la combinación entre la inteligencia artificial y las capacidades de las personas que se multiplican. Jorge, en el caso de la industria financiera, ¿ustedes cómo están atravesando este proceso de transformación? La verdad que estamos abrazando todo el proceso. Hoy la compañía tiene muchas herramientas tecnológicas que nos permiten poder llegar a, parte de lo que decíamos, ¿no? Mejorar los procesos siempre teniendo el cliente en el medio. Es algo que nunca tenemos que descuidar. Ahora, el punto es cómo combinamos las dos cosas, ¿no? Cómo combinamos la tecnología con la gente. Y en base a eso, es decir, hemos hecho muchas cosas utilizando, por ejemplo, Machine Learning, en donde nosotros manejamos a nivel mundial más de 400 procesos para más de 20 mercados. Y cerramos esos casos, esos procesos de casos de back office, en un promedio entre 4 y 5 días. Y lo que estamos haciendo es, a través de Machine Learning, generando modelos predictivos que nos permiten validar ciertos patrones de manera automática. Imagínate de nuevo, ¿no? 400 procesos, 20 mercados, y lo que hacen esos modelos predictivos es identificar cuándo vamos a tener un problema en un proceso puntual que no lo vamos a poder cumplimentar en los tiempos que te decía antes. Por ejemplo, si tengo un incremento del ausentismo, una baja de productividad, un aumento de volumen, te estoy dando eso como un ejemplo, el sistema analiza más de 20, 30 variables, y lo que te dice es, en 2 semanas, si siguen con esta tendencia, van a tener un problema. Y parte de lo que hacemos es dispara alarmas automáticas en las cuales nuestros supervisores, nuestros gerentes, toman acciones proactivas para poder evitar que tengamos un impacto futuro con los clientes. Sí, creo que esto es un ejemplo de cómo estamos utilizando, bien práctico, de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Pedro, ¿y en el caso de ustedes? Nosotros tenemos muchísimas cosas. Una que por ahí es bien clara es predicción de disponibilidad o de stock de alojamientos en función de... uno diría, bueno, hay técnicas tradicionales para hacer predicción de cuándo de demanda, oferta y demanda. El problema es cuando tenés en tu catálogo tenés cosas que tienen poca cantidad. Ejemplo, habitaciones de un hotel. Porque el hotel es boutique, es muy chiquito, entonces ¿cómo hago yo para armar una predicción certera de eso? Y bueno, entonces aprendemos de hoteles parecidos y armamos todo un proceso de clusterización que tiene que ver con un aprendizaje no supervisado, y a partir de eso podemos armar predicciones bastante más justas que nos permiten estar siempre al día con el stock y que no te pase que vayas a comprar algo y te quedes sin hotel. Claro, y se va a la competencia. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Después tenemos de procesos, parte de lo que había contado el chico de Amazon, todo el procesamiento de imágenes, hay una pata muy fuerte ahí, que eso es más de cara al cliente. Nosotros procesamos las imágenes, había un curado de imágenes que era manual y que tenía una cobertura no lo suficientemente grande o no como nos gustaría de todo nuestro corpus de imágenes, entonces decidimos atacarlo. Ese es el problema quizás canónico para atacar cosas de Machine Learning, que son problemas que una persona podría hacer súper bien, pero tenés una cantidad, un volumen de datos tan grande que no te da el tiempo. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial sería inviable de poder realizar por una persona. Te doy un ejemplo. Nosotros teníamos que etiquetar como 6 millones de imágenes en menos de una semana para poder salir. No teníamos la forma, si quisiéramos no había forma de hacerlo. Entonces lo que desarrollamos fue un algoritmo que lo que hace es etiquetado. Hay muchos, nosotros tenemos en nuestro propio interno que está bien targeteado, el objetivo es bien clasificar bien nuestras imágenes y también detectar si la foto es buena, si es de calidad o no. Eso es un diferencial
importante para el cliente, porque está bueno que la foto que vea se condiga con lo que yo voy a ver después cuando llego al hotel y que no me genere esa sensación de que no estaba bueno, no compré lo que quería. Entonces, tenemos procesos de ese tipo de cosas. Y así otros. Tenemos también procesamiento de reviews, insights, hay infinidad de cosas que hacemos usando este tipo de herramientas. Sí, fue todo un proceso. Yo estoy hace 6 años en la empresa y fue todo un trabajo llegar a que la gente confíe en este tipo de soluciones. Tenemos, como dijo Iber, nosotros también tenemos un programa de capacitación interna en el que abarca a cualquiera de la empresa, se puede sumar, de hecho se suman, y donde les enseñamos este tipo de herramientas para que sean conscientes también del alcance de esta disciplina y de las cosas que podemos resolver. Muchas veces no resolvemos cosas porque no sabemos que las podemos resolver o no identificamos el problema porque nos falta información. Entonces, en ese sentido, tenemos una pata de capacitación interna muy importante también. Guiber, planteabas el desafío que plantea el tema cultural. ¿En qué se equivocan las empresas? La verdad es que yo creo que todas las empresas hoy están siendo desafiadas porque nuestras teorías de management que más se han generado en un siglo analógico, como fue el siglo XX, hoy generan organizaciones burocráticas, con silos, con desalineamiento de objetivos, donde la gente pierde, ya no siente que sea el tipo de organización que uno necesita para poder desarrollar su carrera. Entonces hoy tenemos nuevas demandas de una fuerza laboral que busca ser reconocido, mejorar rápidamente, poder participar con sus ideas, sentirse parte de una organización con propósito. Y cómo uno logra generar eso en una organización que sea más de un puñado de personas es un desafío. Y nosotros lo atacamos utilizando inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo nace esto? Como un experimento en el cual en Globant empezamos a digitalizar emociones, como por ejemplo celebrar acciones. Dejamos que todo el mundo celebre acciones que ellos pueden ser testigos. Si yo veo que estás haciendo algo, saco una estrellita, que es una moneda virtual que te doy, y de las cuales tengo muy poquitas y te reconozco, pero lo hago enfrente de toda la organización, o te mando un feedback mandándote un mensaje de audio apenas salimos de una reunión, o nos sacamos una foto, o participo con una idea. Todas estas cosas que hacemos se convierten no solamente en una señal de una organización donde empoderamos a nuestra gente a que sea la mejor versión de sí mismo, sino que además es un combustible que nos permite resolver muchos de los problemas que las organizaciones tienen. Por ejemplo, hoy podemos predecir quién podría irse de la compañía. Entonces, si yo soy el líder, por ahí puedo recibir una sugerencia, tómate un café con Carla. O si quiero derivar inclusión y diversidad dentro de la organización, ya no vamos directamente al problema, decir, che, ¿cuántas mujeres tengo en el directorio? No. Tratemos de sugerirle a las personas que establezcan conexiones que sabemos que les van a ayudar a generar ese capital social tan importante para que algún día puedan pasar de ser un trainee a estar dentro del directorio. Poder entender, por ejemplo, integrar compañías o cosas por el estilo son desafíos muy grandes en un marco en el cual nosotros damos plena autonomía a la gente para que entienda cuáles son las reglas, para que actúe como si fuese un fundador y de esa manera viralizamos comportamientos a través de jerarquías, geografías. Si no, sería imposible. Nosotros hoy ya somos más de 12.000 Glovers en el mundo, en 17 países. Todo esto en tan solo 16 años es un desafío fenomenal y una de las cosas interesantes de Globant es que uno puede ir a una oficina y se siente como si hubiera estado siempre ahí, si hubieran sido parte, por eso es una oficina en la cual uno nunca fue. Entonces, creo que en parte tiene que ver con hacer que cada uno sea miembro, sea una parte fundamental, sea un guardián de esa cultura y respetemos esa diversidad, respetemos la autonomía plena para poder hacerlo. Siempre en un marco en el cual todo el mundo entienda esto. Yo siempre digo que la organización del futuro es más como una bandada de pájaros, ¿viste? Esas que vuelan y que hacen dibujos en el aire sin tener un control central, simplemente entendiendo ciertos principios. Y creo que eso no. Detrás del emprendedor hay un romántico, veo. Siempre. Siempre. No, pero realmente creo que en el poder de la tecnología para amplificar esto y para poder resolver muchos problemas que nos pasan a todos. ¿Quién de ustedes no ha estado en una organización donde
conoce a una persona porque la ve hace rato, pero ya no se anima a preguntarle su nombre, porque quiere evitar el papelón. O entras a una reunión y no sabes con quién estás reunido. Che, ¿este es del cliente o es de los nuestros? ¿No? O no, pasan todo este tipo de cosas. O leo una tarjeta, este es un gerente de desarrollo. Ah, debe saber mucho de desarrollo. Es lo único que sé. Entonces, si realmente queremos generar organizaciones vibrantes donde todo el mundo pueda dar lo mejor de sí mismo, necesitamos generar mecanismos para que amplificar nuestra humanidad y conocernos mucho mejor y con mucha más cantidad de gente para poder generar equipos que realmente tengan éxito. Alejandro, la verdad que suena como muy interesante todo el tema de la predictividad y todo lo que mejora la eficiencia de la tecnología, inclusive también a nivel personal. Pero, ¿qué pasa con los datos, con la confidencialidad de los datos? Es decir, hay como cierta invasión. ¿Quiénes son los dueños de los datos? Vos cuando empezás a leer lo que pasa con tus clientes, me da vértigo. ¿Qué hacen con eso? A ver, en primer lugar, o sea, yo creo que es un tema que todos debemos entender y todos tenemos que involucrarnos cada vez más. Porque va a pasar cada vez más que compañías, estados, personas accedan, usen y manejen datos. En primer lugar, nosotros tenemos un convencimiento que desde el más alto nivel hasta la última persona que maneja una plataforma, un dato o una base de datos en los cual el dato es del cliente, de la persona. El ownership de la información es de la persona. Entonces nosotros estamos súper convencidos y las cosas que desarrollamos las hacemos de manera que de una u otra manera el cliente pueda elegir de formas transparentes qué se hace, qué no se hace con su información. Entonces, es decir, los dueños son sí, las personas. Absolutamente. Pero ustedes los conocen. Absolutamente. Sí, pero toda la información que nosotros trabajamos, la manera en que creamos modelos, la manera en que hacemos analytics es con información agregada, anonimizada, exceptuando casos que lo puedan requerir, pero que no son analíticos o no son por oportunidad de negocio. Obviamente una persona pide que se le dé un detalle de por qué se le facturó algo, por supuesto un sistema tiene que ver que sos vos la que pidió esa información y dártela. No obstante, todo lo que tiene que ver con la predicción, la generación de patrones e incluso la automatización de la asistencia, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia cognitiva, los chatbots. No, los modelos son modelos que respetan la anonimidad y que trabajan sobre esos patrones. Ahora que nosotros estamos como compañía convencidos, y no somos los únicos, o sea, somos parte de un ecosistema que cree cada vez más que se pueden hacer muy buenos negocios, se pueden crear oportunidades como todas las que estuvimos hablando acá, de mejorar la transparencia con el cliente, generar mejor manera de tener engagement con el cliente, mejorar nuestros procesos sin de ninguna manera ir sobre ninguna cuestión de privacidad y siendo especialmente muy transparente y muy abierto sobre qué se hace y qué no se hace. Que ese me parece que es otro desafío que tenemos las organizaciones y en las cuales nosotros trabajamos mucho, que es abrir las puertas. Quien quiera, nosotros tenemos un manifiesto de desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está basado en 5 pilares. Uno de esos pilares es absoluta transparencia para que quien quiera conocer cómo trabajamos, qué hacemos con terceros, cómo manipulamos la información, lo pueda saber. Jorge, y en el caso de ustedes, es decir, ¿cómo les mejora el engagement con el cliente la aplicación de la inteligencia artificial? La verdad que, como te comentaba antes, tenemos hemos implementado distintos sistemas que permiten entender o ser proactivos cuando podemos llegar a tener una oportunidad. Y básicamente lo que te decía antes, estamos rediseñando los procesos siempre teniendo al cliente en el medio, ¿no? Es decir, como foco de todo lo que hacemos. Ahora, como parte de todo eso también, de decir, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Es decir, lo que buscamos es que las cosas se hagan más rápido, que se hagan bien, no tener errores. Es decir, hoy gran parte de los procesos que tenemos en algún punto son manuales y al ser manuales tal vez pueden llegar a generar algún tipo de error. Ahora, con relación a eso, es decir, si hablamos de procesos que son manuales, hemos implementado controles automáticos. Es decir, en el pasado teníamos un equipo que hacía 3 monitoreos por cada uno de los agentes por mes. Es decir, imagínate, monitoreábamos el 1% de todas las transacciones que manejábamos. Ahora bien, implementando distintos algoritmos o controles automáticos, hoy nos permite identificar, o estamos monitoreando, más de un 40-50% de todas las transacciones que manejamos. Eso quiere decir que
Si nosotros detectamos que hay algún tipo de error manual, automáticamente en un proceso de 24 horas tenemos una serie de alarmas, disparadores, que nos van a permitir poder llegar a resolver ese problema y evitar que el cliente tenga algún tipo de impacto. Por otro lado, algo que comentaba Giver también es con respecto al tema del entrenamiento, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas con relación al tema de entrenamiento, desde lo que es bajar la información para todos los equipos en cuanto a lo que es la transformación digital, qué implica, cuáles son los beneficios de la transformación digital. Por otro lado, dando entrenamientos también más duros en cuanto a todo lo que es la parte de codificación, data analytics, machine learning, inteligencia artificial. Pero por otro lado también hablamos de cómo generar colaboración, cómo generar nuevas ideas, cómo fomentar la innovación. Es decir, entrenamos a nuestra gente para eso también, para cómo poder llegar ellos a identificar oportunidades dentro de los procesos para que después podamos llegar a automatizar o mejorar. Todo eso también es muy importante desde el punto de vista de cómo existe la relación también en la mejora de la satisfacción de los clientes. Pedro, y en el caso de ustedes, vos trabajás en un área estratégica para la compañía, ¿cómo se forman los equipos? Es decir, ¿es difícil conseguir gente actualizada en este tema que está todo el tiempo en plena transformación? ¿Cómo se conforman? ¿A quiénes contratan? ¿Cómo manejás el gap que no sé si existe entre universidad, práctica? Bueno, ahora está más fácil. O sea, de 6 años acá, los primeros años era más complicado. En general siempre apostamos, todavía hay gap entre la universidad y la industria, pero es propio de la naturaleza de la velocidad con la que se viene desarrollando esta disciplina. Nosotros lo que hacemos es lo suplimos con capacitación, muchísima capacitación interna. Nos formamos entre nosotros y formamos a los nuevos que entran. Así todo, como te decía antes, está cambiando. Hay cambios de programas, las universidades se están ayornando, pero bueno, es muy rápida la disciplina y el catch-up lleva un tiempo. Ahora, ¿qué tipo de perfiles tomamos? Muchísimos distintos. Tenemos biólogos, economistas, ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas, matemáticos, físicos. Es súper interdisciplinar. No. Todavía no. Estamos lejos de la inteligencia artificial, los periodistas, vos qué decís, ¿no? No están lejos. El año pasado, Wall Street Journal, si no me equivoco, fue el que hizo unos 400 o 600 piezas de... Nosotros tenemos también inteligencia artificial, pero digo, bueno, desde, por ejemplo, la creatividad. Bueno, en un ratito vamos a hablar de creatividad e inteligencia artificial. Sí. Y nadie se dio cuenta. No. Pedro, perdón. No, bueno, tenemos así perfiles súper variados. Además, la metodología de trabajo que tenemos hace que interactuemos con perfiles más variados todavía, porque lo que nosotros descubrimos, bueno, fueron 6 años, yo arranqué en un equipo que era de research y ahora estoy con esto que es más enfocado en inteligencia artificial. Y en el paso del tiempo nos dimos cuenta que estar laburando en silo, estar trabajando aislado de la parte comercial o de la pata de producto de la empresa, hacía que nuestras soluciones no fueran lo suficientemente buenas, porque se nos escapaban un montón de cosas. Porque podíamos modelar una función buenísima para optimizar, pero nos estábamos olvidando de un montón de componentes macros que tenían que ver con el negocio y que nosotros no lo sabíamos. Entonces, además de nuestros perfiles variados, lo que implementamos es una metodología de trabajo en donde armamos equipos ensamblados. Entonces, cuando nos cae un problema, nos ensamblamos, venimos nosotros, viene la gente de comercial que conoce el problema, viene la gente de producto y armamos un equipo para ese proyecto en particular, obteniendo lo mejor de cada uno. Cada uno pone lo mejor y es súper rico. Eso son fue, creo que, la receta del éxito de este tipo de iniciativas en la empresa. Giver, para cerrar, Jorge planteaba el tema de error, que tal vez los humanos, cuando hacemos algunas cosas, cometemos errores. ¿La inteligencia artificial en algún momento se equivoca? ¿Hay espacio de error? Bueno, sí, definitivamente en el proceso de entrenamiento uno tiene que ver, en base a los datos que uno le dé. Y a veces puede leer como, nosotros... Digamos, uno puede entrenar una inteligencia artificial con determinados sesgos que vienen tal vez de los datos con los cuales entran, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.